Bienvenidos una vez más al podcast de Imágenes Torácicas. En este capítulo vamos a hablar sobre un artículo publicado en la revista Radiology sobre aplicaciones de inteligencia artificial puntualmente en imágenes torácicas, algo que venimos hablando hace un tiempo. La inteligencia artificial ya está entre nosotros y muchos estamos interesados de cómo puede modificar nuestra realidad laboral en los próximos años. Este es un artículo muy interesante porque hace una revisión completa de todos los artículos o de casi todos los artículos publicados hasta el momento sobre este tema, así que si te interesa la inteligencia artificial, puntualmente en radiología y muy puntualmente en radiología torácica, quizás este sea un artículo guía para que puedas empezar a profundizar en todos los datos, en todos los números que al día de hoy están disponibles para que tengamos más información sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos y modificar nuestra realidad laboral. Empecemos. Este es un artículo de acceso abierto, así que voy a compartirte no tanto las imágenes, porque obviamente esto es un podcast, así que nos vamos a concentrar en el contenido, pero en el artículo que podés acceder de forma gratuita desde la página de la revista, podés ver este cuadro de resumen de todas las aplicaciones y potenciales aplicaciones que tiene la inteligencia artificial hoy en día en radiología. Algunos aspectos ya están en vigencia, ya se están testeando, probando en el campo, digamos, en la práctica asistencial, y hay otras ideas o potenciales problemas en donde se está poniendo el foco y se cree que la inteligencia artificial podría colaborar para resolverlos. Vamos a meternos ya de por sí. Yo tengo obviamente mi resumen, mi machete para no irme por las ramas, y este artículo nos empieza dando datos concretos y concisos. Nos dice que a mayo de 2024, que es cuando se publica este artículo, hay 882 distintos software y dispositivos que utilizan inteligencia artificial para medicina aprobados por la FDA en Estados Unidos. De esos 882 dispositivos, 671 apuntan directamente a radiología. Fíjate que somos un campo muy importante, un target, un objetivo de la inteligencia artificial, y dentro de estos 671 software o dispositivos, 27 están dedicados exclusivamente al análisis de radiografía de tórax y 17 a la evaluación de tomografía torácica. ¿Qué objetivo o cuáles son los usos de estos diferentes software o herramientas de inteligencia artificial? Por un lado, el triage de hallazgos críticos en radiografía de tórax. Hay 16 dispositivos con ese objetivo. El triage de hallazgos críticos en tomografía, 5 dispositivos. Detección asistida por computadora en RX, 7 dispositivos. Detección y medición de nódulos pulmonares en tomografía, 4 software o dispositivos. Y cuantificación automática de anormalidades en tomografía computada, 6 dispositivos. ¿Sí? Y el artículo empieza a describir un poco qué tenemos de información objetiva, qué artículos hay disponibles en la literatura médica que avalen o nos describan un poco más cómo funciona la inteligencia artificial en nuestro campo, ¿sí? Entonces empieza a hablar de la integración de la inteligencia artificial en imágenes torácicas. Lo primero que se enfoca es en la interpretación asistida de radiografía de tórax. Hay una gran preocupación en el mundo de la radiología, que es no identificar hallazgos patológicos importantes o que puedan tener relevancia clínica. Entonces, ¿dónde iba a decir el mercado? Pero bueno, digamos, el sistema identifica un punto de conflicto o una debilidad, ese problema va a tratar de ser resuelto con herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Así que este es uno de los principales objetivos: mejorar la precisión del radiólogo, ¿sí? Mejorar el diagnóstico, la sensibilidad y especificidad de nuestras detecciones y de nuestros informes. Hay algunos estudios muy tempranos todavía que reportan que la inteligencia artificial iguala y en algunos casos, entre comillas, supera la performance del radiólogo
y sobre todo, y acá para mí es donde nosotros tenemos que poner el foco, por lo menos por ahora, en estos años que nos vienen por delante, mejoran el desempeño del radiólogo, ¿sí? Todos estos software o dispositivos aprobados por la FDA en Estados Unidos tienen como objetivo ayudar, contribuir, mejorar el trabajo cotidiano del radiólogo, ¿sí? Hay una excepción que más adelante la vamos a analizar, pero también tiene ahí sus puntos controversiales. Ya te conté que yo me estuve peleando un poco con este artículo, así que te voy a contar un poquito mi pensamiento. Además de mejorar la precisión, lo que se busca es mejorar los tiempos de trabajo del radiólogo. Si sos radiólogo, si sos médico en general, sabes que nuestra carga de trabajo cada vez está más abultada, ¿sí? Nuestra lista de pacientes, nuestra lista de estudios pendientes, cada vez se hace más larga. Entonces, otro de los objetivos de la IA es acortar estos tiempos de lectura de estudios. Hay trabajos con respecto a eso, hay una mejora en los tiempos del radiólogo cuando hay asistencia de la inteligencia artificial. Acá hay muchos estudios, te repito, el artículo lo cita uno por uno, así que si querés profundizar en algún tema particular de los que hablemos, te recomiendo que vayas a buscar las referencias y ahí está toda la información bastante más detallada. Pero muchos estudios se enfocaron en analizar cómo mejoran los tiempos de lectura del radiólogo. Hay un artículo que habla de que este tiempo se reduce de 14.8 segundos en el análisis de la radiografía a 13.3 segundos, bastante poco, pero bueno, en un volumen de trabajo significativo quizás son tiempos que pueden ser importantes. Y en otros estudios se reportó que el tiempo de estudio de la radiografía bajaba de 81 segundos por radiografía a 56 segundos. Obviamente estos tiempos son muy variables teniendo en cuenta si la RX es normal o es patológica, pero se vio que la utilización de estas herramientas podría mejorar los tiempos de lectura. Y acá hay una alerta dentro del artículo, que esto lo mencionan, y es que la evaluación asistida de las radiografías con inteligencia artificial por parte del radiólogo aumentó la solicitud de tomografías computadas, por lo que la utilización de la IA puede influenciar el manejo de nuestros pacientes, ¿sí? Y aquí hay que analizar cuáles de esas tomografías estaban realmente justificadas y no se realizaron por detecciones de hallazgos incidentales sin relevancia clínica, ¿no? Eso es un gran punto a discutir más adelante. Por otro lado, también la inteligencia artificial juega un papel en la tomografía computada de baja dosis para la detección de cáncer de pulmón. Ustedes saben que hace un tiempo ya se empezó a implementar esta estrategia de tomografía computada de baja dosis para hacer tamizaje de cáncer de pulmón en individuos con alto riesgo de desarrollarlo, y como pueden imaginarse, esto aumenta mucho el volumen de trabajo del radiólogo torácico, ¿sí? Dentro de la evaluación de este tipo de tomografías, tenemos que hacer detección cuidadosa de nódulos, muy detallada, de nódulos que pueden ser muy pequeños, medición y caracterización de esos nódulos, evaluación de seguimiento y recomendación de manejo utilizando diferentes guías. Una de las más conocidas es el LANRATS, ¿sí? Que es la de Estados Unidos y que nosotros en Argentina utilizamos algunos centros a rajatabla, así como viene, y en otros lugares se realizó una modificación adaptada al contexto de país en el que nos encontramos. Y acá el artículo nos menciona que hay algunos software que están enfocados en mejorar el desempeño del radiólogo y mejorar los tiempos del radiólogo, ya que este nuevo tipo de estudio, esta nueva estrategia de tamizaje va a aumentar mucho nuestro volumen de trabajo. Se intenta que la inteligencia artificial nos colabore con la evaluación de estas imágenes, pero la realidad es que en la práctica, en el campo, en la implementación diaria, al día de hoy no se vio una mejora significativa entre el radiólogo evaluando esta tomografía solo o el radiólogo evaluando esta tomografía con la inteligencia artificial. Por ende, aquí se empieza a abrir otro cuestionante, otro signo de pregunta, que es costo-efectividad, ¿no? Las instituciones van a tener que hacer una inversión significativa para adquirir estos nuevos software de inteligencia artificial, y obviamente lo que se preguntan es si esta inversión está justificada, ¿no? Si va a mejorar efectivamente no solo la precisión, sino los tiempos del radiólogo. Todavía en este punto, en la evaluación de la tomografía computada de baja dosis, esto es un interrogante. Y otra alerta, otra alarma, es que en los estudios que evaluaron la inteligencia artificial en la detección de nódulos de la tomografía computada de baja dosis, se vio que hay un incremento en la detección de nódulos, pero que ese incremento es mayormente a expensas o debido a la detección de nódulos
benignos. Se aumentó la detección de nódulos pulmonares, pero no se modificó ni la sensibilidad ni la especificidad, ¿sí? Y eso obviamente podría tener un impacto en el manejo y en el seguimiento de los pacientes, y es un gran tópico de debate y de controversia en el tamizaje de cáncer de pulmón. Sabemos que la mayor parte de los nódulos que encontremos en estos pacientes van a ser benignos, entonces, ¿qué implicancias tiene que nosotros detectemos esos nódulos en el sistema de salud en general y en la vida del paciente y en el manejo del paciente en particular, ¿no? Y ahora sumamos un cuestionamiento más: cómo la IA puede hacer crecer este problema aumentando la detección de nódulos benignos. Eso con respecto a la utilización de inteligencia artificial para ayudar a los radiólogos a mejorar su precisión y mejorar su tiempo de lectura. Por otro lado, nos menciona que la inteligencia artificial también podría ser utilizada para hacer triage de hallazgos críticos. Esto se puso en práctica para la detección puntualmente de embolismo pulmonar y neumotórax. Hay 3 software aprobados por FDA para detección de tromboembolismo de pulmón, y lo que hace este software es detectar en la tomografía computada hallazgos que sugieran altas probabilidades o alto riesgo de que el paciente tenga tromboembolismo de pulmón. Entonces, ese triage, ese tamizaje de estudios, lo que hace es enviarle una alerta al radiólogo para que revise con prioridad ese estudio y confirme o descarte la presencia de tromboembolismo. Todo esto con el objetivo de acortar los tiempos desde la adquisición de la imagen y el reporte de hallazgos críticos, obviamente para mejorar los tiempos del manejo y el tratamiento de nuestro paciente. Estos diferentes software, hay 3, como te decía, que se enfocan en el tromboembolismo de pulmón, pero hay otros desarrollados para identificación de perforación intestinal, neumoperitoneo, neumotórax y síndrome aórtico agudo. Y acá nos metemos en una parte controversial de la inteligencia artificial, y es lo que hoy en día quizás a muchos profesionales de salud les preocupa, que es qué sucede solo con la inteligencia artificial sin radiólogos. Y esto acá en el artículo recalca lo que habíamos mencionado anteriormente: la mayor parte de estos software de inteligencia artificial están aprobados para ayudar al radiólogo en su práctica cotidiana. Contemplan que en todos los casos siempre haya un radiólogo que revise esta información que la inteligencia artificial nos brinda, pero se plantea, por otro lado, también la inquietud de qué sucede en sectores en donde existen pocos radiólogos. Y esto puntualmente se da mucho en países de bajos recursos, y en este caso citan la problemática del screening de tuberculosis en países de bajos recursos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer tamizaje de tuberculosis para bajar la carga de esta infección en pacientes mayores de 15 años que tienen alto riesgo de padecer esta enfermedad infecciosa. Pero la gran pregunta es: perfecto esa indicación, pero ¿quién va a evaluar todas esas radiografías que se realicen? Son países con una población muy grande, y como son países endémicos para esa infección, el porcentaje de pacientes con riesgo de padecer tuberculosis es realmente alto. Por ende, la cantidad de radiografías a evaluar por día va a ser muy importante. En este contexto se implementó un software de inteligencia artificial para tratar de detectar hallazgos sugestivos de tuberculosis en la radiografía de tórax, y se vio que esta herramienta de inteligencia artificial tiene una sensibilidad de entre 88 y 100% y una especificidad de entre 42 y 96%. Y acá viene lo interesante del artículo: estos números, estos valores no cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, pero, y acá este es el párrafo para mí más controversial de todo el artículo, está a la par de la lectura de lectores humanos, ¿sí? Incluyendo radiólogos. O sea que esto no compara inteligencia artificial versus radiólogos, sino que compara inteligencia artificial versus lectores humanos, que bueno, nosotros podemos entender que podrían ser cualquier persona, ni siquiera aclara lectores médicos, ¿no? Y por esto se aprueba. O sea, aprobaron esta herramienta de inteligencia artificial para hacer tamizaje de hallazgos de tuberculosis en RX en países de bajos recursos, entendiendo que los valores no son los que la Organización Mundial de la Salud considera como aceptables, pero como están a la par de lectores humanos, entiendan ustedes lo que
tengan que entender, se aprobó esta herramienta, este software, ¿sí? Bastante controversial, sería interesante hablar con las personas que hicieron esta investigación, ¿no? Para ver qué incluye lectores humanos, sería muy interesante, pero bueno, bien por el artículo porque la realidad es que no se quedan con ningún tipo de información y nos comparten todo lo que entiendo para ellos es relevante sobre este aspecto, así que bueno, me pareció muy interesante este tema, obviamente para mí abre mucho al debate. Y hasta aquí analiza todos los software que hoy en día están en funcionamiento y aplicación en el campo de la medicina, sobre todo en países de primer mundo, y empieza a hablar de los potenciales usos de la inteligencia artificial en tórax. Por un lado nos habla de utilizar esta herramienta como filtro en RX de tórax, dividir, y esto ya hay bastante software en Argentina también, dividir aquellas RX que son normales de aquellas RX que son patológicas, esto con el objetivo nuevamente de reducir la carga de trabajo de los radiólogos, sacar por un lado las que son normales y dejar en la lista de trabajo del radiólogo las que son patológicas. Y acá una gran controversia nuevamente que surge es qué pasa con esas radiografías que se clasificaron como normales y que ningún humano radiólogo revisó, ¿sí? Sabemos que este sistema, estas herramientas de inteligencia artificial no tienen sensibilidad y especificidad del 100%, entonces algunas radiografías que estén clasificadas como normales pueden ser patológicas y como no la revisa ningún humano, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Qué pasa con la responsabilidad legal y médica del manejo de esa patología? Un nuevo interrogante. Y otro potencial uso de la inteligencia artificial es monitorear errores. Nosotros sabemos que como médicos, como radiólogos, tenemos una tasa de error humano que se mantiene estable a lo largo del tiempo, independientemente del desarrollo de la tecnología. En radiología la mayor cantidad de errores es un error de percepción. Y aquí hicieron un trabajo de investigación, un estudio retrospectivo para analizar tomografías computadas e identificar cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar errores humanos. Y acá estos números a mí me parecieron interesantes también, otro tópico de debate. Se estudiaron 21.150 tomografías y el análisis con inteligencia artificial, comparando el informe del radiólogo humano que habían tenido estos estudios, dio que existieron 60 estudios con nódulos sin diagnóstico, ¿sí? 60 de esas 21.150 tenían nódulos pulmonares no detectados por los radiólogos humanos, y acá lo interesante, 26 de esos nódulos eran potencialmente significativos clínicamente, entre comillas, ¿sí? Entonces, fíjense la tasa de error, la verdad es que sumamente baja. Este artículo también habría que leerlo en detalle. De 21.150 solamente, a mi criterio, esto es un porcentaje bastante bajo, encontraron 60 nódulos sin diagnóstico, y de esos 60 nódulos, 26 eran potencialmente clínicamente significativos, ¿sí? Ni siquiera son nódulos que uno consideraría hacer algún tipo de estrategia de diagnóstico. Otro potencial campo en donde la inteligencia artificial podría ayudarnos es en el tamizaje oportunístico de lesiones o de hallazgos patológicos. ¿Y esto a qué se refiere? A utilizar la IA para identificar biomarcadores para estudiar enfermedades que no eran el objetivo de estudio de la tomografía computada. ¿A qué nos referimos? A grado de calcificación de arterias coronarias, grado de sarcopenia, grado de osteoporosis, quizás hallazgos en los que nosotros los radiólogos no nos enfocamos tanto o no le dedicamos tanto tiempo porque estamos evaluando la patología por la cual la tomografía fue solicitada, pero se está viendo que el uso de inteligencia artificial para detectar sarcopenia, por ejemplo, podría ayudarnos a predecir el outcome de ese paciente, ¿sí? Un mayor grado de sarcopenia implica un peor pronóstico en la recuperación postquirúrgica de un paciente con cáncer, por ejemplo. Y para ya ir finalizando el análisis de este artículo, problemas en la práctica, que como ustedes se imaginan, siempre en la vida la teoría es perfecta y cuando uno trata de aplicar esos conceptos en la práctica, empieza a encontrarse con ciertos obstáculos. Entonces, aquí el artículo nos menciona algunos de estos problemas que tiene la aplicación de la inteligencia artificial en nuestra práctica cotidiana. Hay mucha diferencia en el desempeño, en la performance entre los diferentes dispositivos. Si una institución está pensando en incorporar
incorporar algún software de inteligencia artificial, mirar estos datos de sensibilidad, de especificidad, es muy importante y ver de dónde salen estos datos, porque muchas veces obviamente son las empresas las que proveen esta información a los potenciales clientes y bueno, hay que hacer un análisis de la veracidad de esos datos. Por otro lado, la integración con el sistema informático del hospital. Yo les hablo aquí desde mi experiencia en Argentina, realmente es una gran problemática la cantidad de estudios que nosotros manejamos en radiología, tener a disponibilidad de estudios previos de quizás hace 10, 15 años, integrar la historia clínica electrónica con el visualizador de estudios, con los informes y ahora con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial realmente va a ser un gran desafío para el equipo de tecnología de cada uno de los centros en donde trabajamos. Nos menciona que hay un gran problema porque ustedes saben que la mayor parte de los software de inteligencia artificial aprenden, se educan con datasets, con grandes volúmenes de información, de datos, en nuestro caso imágenes, que suelen ser de grandes países del mundo, ¿sí? O potencias mundiales, Estados Unidos, Europa. Y lo que esto menciona es que obviamente si estos datos tienen algún tipo de sesgo poblacional, los resultados o el aprendizaje de la inteligencia artificial se va a realizar con el mismo sesgo. Entonces, quizás los resultados de sensibilidad y especificidad de un software de inteligencia artificial estudiado en Estados Unidos no sea la misma en la población de Argentina, por ejemplo, o del resto de América Latina, precisamente por esas diferencias poblacionales que vamos a tener entre los diferentes países. Y por otro lado, el problema no es solo de inteligencia artificial, sino de la medicina en general, la distribución asimétrica de recursos entre países. Estas son herramientas que obviamente tienen un costo que algunos sectores de salud pueden pagar y otros no. Entonces, esto va a ser también un gran tópico de debate cuando la inteligencia artificial empiece a ser aplicada en los lugares en donde apuesten a el avance con esta tecnología. Y para cerrar el artículo, y un punto en el que estoy extremadamente de acuerdo, es con la necesidad de empezar a educar a los radiólogos, no solo en formación, sino también a los radiólogos que hoy en día están trabajando en el ámbito de salud con respecto a inteligencia artificial y aplicación en el ámbito de la medicina. Es muy importante que nosotros estemos informados sobre todos estos conceptos para poder tomar decisiones bien fundamentadas que sigan ayudándonos a crecer en nuestra práctica cotidiana. Así que bueno, un artículo muy interesante, algunos puntos para abrir la discusión. Esto recién comienza, es un muy buen puntapié si te interesa profundizar mucho más en todos los artículos que están publicados sobre aplicación de inteligencia artificial. Tiene bastantes datos crudos, así que si te interesa ese tipo de lectura, te va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Te invito a acompañarnos con un like si te sirvió, suscribirte al canal o al podcast para seguir apoyando este proyecto y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.